Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a este nuevo video acerca del manejo de archivos en C. Voy a empezar este video indicándoles algo. Si notan algún cambio en el código, no es que haya hecho cambios a propósito, sino que el día de ayer, por alguna razón, el código completo se borró. Cuando abrí los archivos, el código estaba totalmente eliminado, todo en blanco. Así que volví a escribirlo según recordaba cómo estaba. Y si hay algún cambio notable, pues entonces les indicaré en este video cuáles han sido esos cambios. Más que todo pueden ver aquí que simplemente han sido alineados las constantes que tenía declaradas. Los nombres son prácticamente los mismos o similares. Los valores no recuerdo si serán los mismos, pero lo importante es que las constantes sean prácticamente las mismas. La forma en que he declarado la estructura producto lo he hecho de otra manera. Ahora he utilizado la sentencia typedef para definir un nuevo tipo de dato, y ese nuevo tipo de dato recibe el nombre de producto, todo en mayúscula, y este tipo de dato producto hace referencia a la estructura guión bajo producto, que al igual que antes contiene un arreglo de caracteres de 30 caracteres, un entero para guardar la cantidad o disponibilidad del producto y un float para hacer referencia al precio del producto. Lo demás, tenemos aquí la constante que hace referencia a la dirección de la carpeta donde estoy guardando los archivos, y tres funciones que son la del menú, la de leer el nombre del archivo y la de grabar producto. Aquí se puede ver el cambio como he declarado una variable llamada producto que hace referencia al tipo de dato producto. Ese sería un cambio, pero no es gran cosa. Un cambio que sí es interesante que lo vayan a implementar a partir de ahora es que a la hora de crear archivo, de alguna manera se compruebe que el nombre que he dado no está siendo utilizado por otro archivo, ya que cuando abrimos un archivo con la sentencia o con el modo de apertura W, si ese archivo existe, entonces elimina el existente y crea uno nuevo, y así se pierde toda la información del archivo viejo. Entonces he creado este pequeño conjunto de sentencias if-else para comprobar si un archivo existe. No hay una función para hacerlo más fácilmente, así que se me ocurrió esta forma. Inicialmente, con un if abro un archivo para lectura. Si yo trato de abrir un archivo para lectura y ese archivo no existe, el resultado va a ser null. Entonces este if que dice aquí que si yo abro un archivo para lectura y es null, me da a entender que el archivo no existe. Si el archivo no existe, entonces procedo en este if a intentar crearlo. Y para crearlo utilizo el modo de apertura WB. En este punto compruebo que si al intentar crearlo el retorno es distinto de null, entonces quiere decir que el archivo se creó con éxito. Pero por el contrario, si en este caso no es distinto de null o es igual a null, entonces se ejecuta la sentencia else y me dice que hubo un error y no se pudo crear el archivo. Por otro lado, si luego del primer if, al ejecutar esta sentencia, no retorna null, es decir, esto es distinto de null, quiere decir que sí se pudo abrir el archivo. Y si se pudo abrir el archivo en modo de lectura, es porque el archivo existe. Entonces se ejecuta la sentencia else y me indica que ya existe un archivo con ese nombre, y procedo simplemente a cerrarlo. No crea uno nuevo, de manera que no pierdo el archivo viejo. Luego de eso, un fflush stdin para limpiar el buffer asociado al teclado, y con getchar para hacer una pausa, liberar el espacio asociado al nombre del archivo y hacer apuntar la variable nombre archivo a null para una próxima utilización.
La forma en que se realiza la parte de abrir archivo es prácticamente la misma que veníamos haciendo antes. Creo que no tiene ninguna diferencia. La parte de modificar el archivo, no sé si estará más resumida, no recuerdo cómo la tenía antes. Tenía aquí grabar productos ptr file, que es una función dentro de la cual se ejecuta un ciclo mediante el cual se guardan los productos. Vamos a ir a verlo. Esta es la función grabar productos. Igual que antes, recibe un puntero a file. Dentro se declara un producto P y una variable carácter inicializada en S, porque recuerden que el ciclo se repita mientras la respuesta sea S. Solo que ahora he agregado que se va a repetir mientras la respuesta sea S minúscula o la respuesta sea S mayúscula y no haya error. Es decir, mientras la respuesta sea S minúscula o mayúscula y a la vez no haya errores con el archivo, entonces se sigue ejecutando el archivo y sigo registrando producto. En caso de que haya un error, entonces esto va a ser, se va a convertir en falso, y al ser verdadero y falso, termina el ciclo while, y luego en un if voy a capturar donde dice la parte de ferror, es decir, si hubo error, entonces retorno falso, para que la función grabar producto pueda retornarme un indicador para saber si la función tuvo éxito o no, y comprobarla fuera de la ejecución, o más bien desde el lugar desde donde fue llamada, y en caso contrario simplemente retorna verdadero. Otra cosa que es distinta es que al iniciar el ciclo se limpia la pantalla y luego se coloca un título, que por cierto lo voy a colocar en mayúsculas para que se vea mejor. También vamos a supervisar un poco la parte de la declaración de la función menú. No recuerdo bien cómo era antes, recuerdo lo de la transformación. Aquí con un getChar obtenemos la opción, obtenemos el carácter 1, pero en código ASCII el carácter 1 tiene el valor entero 49, entonces nosotros hacemos esta resta de 48 para convertirlo a entero, de manera que si elijo 1, getChar me retorna 49, 49 menos 48 me da 1, y esa es la opción. En el caso de 2, su valor es 50, entonces getChar retorna 50, al restarle 48 me da el valor de 2, y así sucesivamente. Tiene aquí una sentencia para validar de que el ciclo se va a ejecutar siempre que la opción sea menor que 1 o mayor que 4, es decir, siempre que se tome un valor que no es válido. Y al salir de esa parte, con un switch reviso cuál fue la opción. En caso de que fuera 1, retorno la constante que he declarado, crear archivo. En caso de que sea 2, retorno la constante, abrir archivo. En caso de 3, retorno modificar archivo. Y por defecto, retorno salir. ¿Por qué por defecto? Porque no va a haber ningún otro valor. Siempre los valores van a ser 1, 2, 3 o 4. En este caso, el default tomaría el valor de 4. Porque ya en el ciclo do while ya me he encargado de la validación, entonces va a ser imposible que acá al switch entre un valor distinto de 1, 2, 3 o 4. Con eso estarían actualizados acerca del nuevo código. La forma en que funciona es prácticamente la misma, solo que, como les decía, tal vez un poco mejoró la disposición de las cosas. Vamos a ver la opción de abrir archivo y vamos a abrir el archivo productos.txt, que es sobre el cual estábamos trabajando, y vean cómo muestra la lista de productos, control de productos, el i que nos indica la numeración del producto, la descripción o nombre del producto, el precio y la disponibilidad. Igual se queda ahí con una pausa gracias a un getChar
que ya habíamos visto antes cómo se usaba, y ahora al pulsar Enter volvemos al menú. A la hora de entrar a la opción 1 podemos crear un archivo nuevo. Si yo colocara productos.txt, me sale que ya existe un archivo con este nombre y entonces no se crea un nuevo archivo, de manera que yo no pierdo los datos. Puedo dar Enter, vuelvo al menú, opción 2, productos.txt, y mi registro de productos sigue existiendo sin ningún problema. Ahora vamos a continuar con lo que sería el acceso aleatorio al archivo. Para esto vamos a necesitar conocer dos funciones y vamos a necesitar conocer cómo funcionan los desplazamientos mediante bytes, mediante conteos de bytes. Las funciones que vamos a conocer son fseek y ftel. fseek nos permite movernos una cierta cantidad de bytes dentro de un archivo. fseek recibe tres parámetros. El primero es un puntero a file, que es el flujo. Recuerden que con flujo nos referimos en programación como a un enlace, una variable que nos permite conectar con un archivo que se encuentra en la computadora, y una variable a través de la cual se produce la comunicación entre el archivo y el programa. Y que también un flujo se puede referir a este tipo de enlace con los componentes de la computadora, como por ejemplo entre el teclado y la memoria de la computadora hay un flujo que permite que todo lo que nosotros escribimos sea ingresado en la computadora. Igual hay un flujo de datos con la pantalla que permite que la información que nosotros escribimos o que tenemos dentro de la computadora fluya y se muestre en la pantalla. El segundo parámetro es un entero largo n, que se refiere a una cantidad de bytes que nos vamos a desplazar. Y el tercer parámetro es el punto de partida. En este punto de partida vamos a tener la opción de usar tres constantes, aunque podríamos utilizar un entero que se refiere al byte desde donde vamos a iniciar. Ya les explicaré eso cómo funciona. En el caso de usar las tres constantes, que es lo recomendable, vamos a tener una constante que se refiere al inicio del archivo, es decir, a este punto. Este sería el punto de partida desde donde nos vamos a desplazar esta cantidad de bytes. La otra opción es el final del archivo, es decir, se ubica aquí y a partir de este punto nos vamos a desplazar esta cantidad de bytes. Y la tercera opción es la que utiliza la posición actual del cursor. Dentro del archivo existe algo así como un cursor, una línea así que parpadea cuando vamos a ingresar datos, es algo así. Esa es la posición actual. Por ejemplo, si nosotros nos hemos desplazado en un archivo, digamos hasta el inicio del producto 7, entonces el cursor se encuentra en este punto. Y si desde este punto nos queremos saltar dos espacios, es decir, vamos a movernos, a saltarnos el producto 7 y el 8 para llegar acá, entonces vamos a necesitar desplazarnos cierta cantidad de bytes tomando como referencia la posición actual. Entonces la tercera constante aquí para hacer referencia al origen es una que utiliza la posición actual del cursor. Obviamente que si nos encontramos en el inicio del archivo, en este punto, la posición actual será el inicio, y lo mismo sucederá si nos encontramos en el final. La función fseek retorna un entero que nos va a servir para determinar si hubo un error o no. Si no ocurrió error, entonces la función retorna 0, y en caso de error retorna un valor distinto de 0. La función ftel recibe solamente un parámetro, que es el flujo, un puntero a file, y retorna un entero largo. Un entero largo que se refiere a la cantidad de bytes que hay desde el punto en que se encuentra el cursor hasta el origen. Es decir, supongamos que actualmente hemos leído
6 productos y nos encontramos en el arranque del producto 7. Si nosotros ejecutamos en este momento la función ftel y le damos el puntero a file que hace referencia a este archivo, entonces lo que nos va a retornar es la cantidad de bytes que hay desde este punto hasta el origen, o desde el origen hasta ese punto, que sería un bloque de bytes. Este bloque de bytes, sin incluir esto obvio, ese bloque de bytes que digamos que cada producto ocupa 10 bytes, entonces aquí tenemos 6 por 10, la función ftel nos retornaría 60. Esa es la posición en bytes dentro del archivo. Una operación para la que me puede servir la función ftel es para saber la cantidad de bytes que contiene el archivo. Utilizando la función fseek puedo moverme hasta el final del archivo. Eso lo haría simplemente indicando el apuntador a file, luego la cantidad de bytes que me voy a mover y desde dónde me voy a mover. En este caso indicaría que me voy a mover 0 bytes desde el final del archivo. Entonces la función fseek lo que haría sería ubicarme al final y desde ese punto de referencia moverse 0 bytes, es decir, se quedaría en el final del archivo, en este punto. Luego de eso puedo ejecutar la función ftel, que me retorna la cantidad de bytes que hay desde el inicio hasta la posición actual, que en este caso la posición actual es el final del archivo, y de esa manera estoy obteniendo la cantidad de bytes que contiene todo el archivo. Si yo divido este total de bytes entre la cantidad que utiliza cada producto, entonces obtengo el número de productos que tengo registrado. Vamos a pasar a ver en código algunos de estos ejercicios para que vayan quedando más claros. En la opción de abrir archivo voy a realizar todas las pruebas para que se puedan hacer algunas comprobaciones justamente antes del get chart, justamente antes de la pausa. En este punto entonces voy a ejecutar algunas funciones. Luego de que se ha ejecutado el ciclo mediante el cual muestro todos los registros, obviamente me encuentro en el final del archivo. Entonces voy a utilizar print para mostrar el valor de la función ftel en este momento. Sería un %ld porque es un entero largo, y voy a agregar un salto de línea. Llamo a la función ftel y le paso el apuntador a file. Primera prueba, opción 2, productos.txt, y vean aquí que ftel me dice 280. Esa es la cantidad de bytes que debe tener todo el archivo. Voy a agregar un print para mostrar el tamaño que tiene la estructura producto. Vamos a colocarle size of producto igual y luego un % de. Llamo a la función size of y le paso la estructura producto. Olvidé agregar un salto de línea, pero aquí me sale size of producto 40. Es decir que la estructura producto utiliza 40 bytes. Y como tengo 7 registros, 40 bytes por 7 registros me dan los 280 bytes que utiliza todo el archivo. Voy a declarar aquí algunas variables para seguir con los ejemplos. La variable tam va a contener el valor de ftel, es decir, el total del archivo. Tamp le voy a asignar el valor o el tamaño de la estructura producto, y aquí lo voy a poder imprimir. En este caso tamp y en este caso tam. Luego con un print voy a hacer un cálculo. Número de registros o número de productos. Voy a imprimir un entero, luego un salto de línea, y el entero que voy a imprimir es la división entre el tamaño total
y el tamaño de un solo producto. Sería tam dividido entre tam p. Y como pueden ver, el tamaño de un producto es 40. ftel me indica que el tamaño total del archivo es 280. Y al dividir 280 entre 40, me da el número de productos, que son 7. Voy a agregar un nuevo producto, pero antes voy a corregir aquí un error. Tengo error contra R en lugar de error. Voy a agregar un nuevo producto para que vean cómo se actualizan los cálculos. Opción 3, modificar archivo, nombre de archivo, productos.txt, enter, y me pide el nombre del nuevo producto. Taladro percutor de media pulgada. Cantidad vamos a dejarla en 30 y precio 3000 Córdoba. Damos enter y no registro otro. Ahora voy a mostrarlo. Pueden ver que se agregó un producto número 8 que se llama taladro percutor de media, el precio y la cantidad. Y vean cómo se actualizaron los cálculos. El tamaño de producto sigue siendo 40, es un valor constante. Se han agregado 40 bytes más. Antes tenía 280 más 40 del nuevo producto, ahora se hacen 320. Y en el cálculo de la cantidad de productos ahora me aparecen 8. Aquí hay algo que tengo que señalar que tiene que ver con el tamaño de producto, que siempre es 40. Esta manera de escribir por bloques de memoria dentro de un archivo y de leer desde un archivo por bloque de memoria, lo mejor es hacerla siempre con bloques de memoria del mismo tamaño. Sería un problema si nosotros de alguna manera registramos los datos, los registramos de alguna manera, que cada registro tenga un tamaño distinto y luego tratamos de recuperarlo con la función fread y no manejamos cuál es el tamaño de cada registro, y entonces no sabemos qué tamaño tiene el bloque de memoria que vamos a recuperar. Más adelante seguramente vamos a ver ejemplos de esto. Ahorita les puedo comentar un ejemplo básico. Supongamos que registramos en un archivo un conjunto de nombres y cada nombre obviamente no va a tener la misma longitud. Uno tal vez va a tener 30 caracteres y otro va a tener 40. Si nosotros empezamos a registrarlos entonces utilizando la función fprint, con fprint vamos a colocar lo que mide exactamente cada nombre. Si el primero mide 30, entonces coloca 30. El segundo mide 40, entonces coloca 40 caracteres. Y si luego tratamos de recuperarlos utilizando la función fread, entonces a fread nosotros le tenemos que indicar el tamaño en bytes que va a recuperar. La primera cadena ocupa 30 y la segunda 40. Entonces tendríamos que de alguna manera estarle diciendo en cada iteración, estarle diciendo a fread qué tamaño tiene el registro actual, lo cual ya se volvería un trabajo muy complejo comparado con de una vez registrar objetos de un mismo tamaño, como por ejemplo los productos todos son de 40, y de esa manera no tenemos que estar pendientes del tamaño individual de cada registro. Vamos a continuar con los ejercicios. Esta vez sí vamos a pasar a ver lo que es el acceso aleatorio. Como ya les mencionaba antes, en este momento, luego de que se ejecute el ciclo donde se muestran los productos, nos encontramos en el final del archivo. Podemos utilizar la función rewind, indicarle el archivo, y de esta manera el cursor que se encuentra dentro del archivo es colocado en el inicio. Es como rebobinar.
Ya nos encontramos nuevamente en el inicio del archivo y desde aquí podríamos volver a ejecutar un ciclo como el que tenemos acá y mostrar todos los registros de manera secuencial. Pero no vamos a usar eso. Ahora vamos a utilizar la función fseek para movernos dentro del archivo. Con fseek me voy a desplazar ahora mismo al primer registro. Los tres parámetros son el apuntador a file, el segundo parámetro es la cantidad de bytes que me voy a mover 0 bytes, y el tercer parámetro es un indicador que me indica cuál es el origen o a partir de dónde me voy a mover. Les decía que íbamos a usar principalmente tres constantes. Las tres inician con la palabra seek. La primera es seek_curr, luego tenemos seek_end y seek_set. Seek_curr se refiere a la posición actual, a usar como referencia la posición actual dentro del archivo. Seek_end es para utilizar como referencia el final del archivo y seek_set es para usar como referencia el origen del archivo. Como yo quiero moverme al origen, utilizo seek_set. De esa manera estoy diciendo que dentro del archivo apuntado por ptrfile me voy a mover 0 bytes desde la posición origen, desde el inicio del archivo. Y en este punto voy a ejecutar la función fread. La voy a ejecutar tal y como aparecen aquí arriba, solo la voy a copiar. Obviamente que la parte de print va después de fread, así que voy a copiarla aquí abajo. Luego de leer voy a mostrar el producto. Vamos a ejecutarlo. Opción 2. Y como pueden ver aquí me aparece número 9 Coca-Cola 2 litros 35 100. Es exactamente el mismo primer registro. El error que aparece aquí en el contador 9 es porque el contador se incrementó en el ciclo y pues obviamente no lo inicialicé. Pero lo importante es ver que dentro del archivo sí que me desplacé hacia el primer registro, que es la Coca-Cola, y que pude desde ahí leerla. Eso es acceso aleatorio. Voy a moverme de otra manera. Voy a ir al último registro. En este caso la forma en que me voy a mover va a ser desde el final del archivo, en ese caso seek_end, y debo moverme hacia atrás en el archivo. ¿Cuánto me debo mover? El tamaño de un producto, en este caso size of producto. De esta manera, desde el final retrocedo el tamaño de un producto. Y ya estando en esa posición, puedo iniciar la lectura y lo que me va a devolver es el último producto. Vamos a la prueba. Y como pueden ver, me encuentro en el último producto. Y ahora la mejor forma en que vamos a llegar a movernos dentro de un archivo va a ser por índices. El índice va a ser el contador de producto. El primer producto es el producto 0, luego el producto 1, el producto 2 y así sucesivamente. Para eso voy a declarar una nueva variable. Esta variable va a ser de tipo entero. Se va a llamar J, por ejemplo. Y le voy a asignar el tamaño dividido entre tan p. O incluso esto no será necesario. Voy a moverme indicándolo manualmente, el valor. A manera de ejemplo, nada más. Voy a moverme hasta el primer registro. Voy a declarar aquí un valor entero llamado k.
o más bien le voy a llamar posición 0. Posición 0. Entonces la posición se multiplica por el tamaño de un producto. Y tomo como referencia el inicio. Al ejecutarlo, como estoy en la posición 0, me va a devolver el primer archivo, el primer registro. Como pueden ver, ahí está el primer registro. Ahora, si yo le coloco, ¿cuántos registros tiene? Tiene 8. Esos 8 registros son los números del 0 al 7. Entonces el último registro está en la posición 7. Es muy similar a cómo funciona un arreglo. Por ejemplo, un arreglo de 4 enteros tiene las posiciones 0, 1, 2 y 3. Entonces en este caso, un archivo de 8 registros tiene las posiciones de 0 a 7. El último registro está en la posición 7. Y tendríamos 7 multiplicado por el tamaño de cada producto. Y con fseek nos moveríamos la cantidad de bytes para llegar hasta el último registro. Y como pueden ver, he llegado al último registro. De esta manera se puede mover, utilizando una posición, se puede mover hacia cualquier registro dentro del archivo. De manera aleatoria vamos a poner el 4 y a ejecutarlo. Solicité la opción 4, que es una computadora portátil. No, en este caso, la opción 4 hace referencia al producto 5, ya que las posiciones son 0, 1, 2, 3, 4. Entonces el índice 4 se refiere al producto 5, que es el soldador. Como pueden ver, funciona correctamente. De esta manera incluso se puede crear un ciclo para recorrer el archivo mediante posiciones. En este caso podemos decir mientras la posición sea menor que 8. O en este caso podemos declarar un entero n y asignarle el cálculo de la cantidad de registros. Tenemos el entero n, tam entre tam p, podemos hacer un casting a entero, o lo podemos dejar en un entero largo. Dejamos simplemente ahí y esto lo declaramos como long int. Listo. Y aquí tendríamos mientras la posición sea menor que n es la cantidad de registros, y dentro del ciclo se ejecutaría lo siguiente. En primer lugar, con la función fseek, calcular, o más bien colocarnos en cierta posición. La posición está dada por la variable posición, que está inicializada en 0. Entonces, inicialmente en la posición 0, luego en la posición 1, hasta llegar a la última posición o al último producto. Luego de cada ejecución, al final de cada ejecución, la posición debe incrementarse en 1. Y con eso estaría listo. Vamos a hacer la prueba. Y como pueden ver aquí, se ejecuta nuevamente un ciclo que muestra los productos. Y pueden ver que se muestra la misma cantidad de productos. Voy a volverlo a ejecutar, pero esta vez voy a inicializar el contador. Voy a inicializarlo a 0, más bien a 1. Y luego de cada ejecución lo voy a incrementar en 1. Para que se muestre más claro. Pueden ver que prácticamente lo mismo que tengo arriba lo he logrado ahora con este nuevo ciclo, que está siendo controlado por
por un entero que se refiere al índice o a la posición de cada producto. Tenemos en la posición 1 la Coca-Cola, posición 3, posición 4, etcétera. Pueden ver que funciona de la misma manera. De eso se trata entonces el acceso secuencial, de utilizar la función fseek para colocarnos en cualquier parte del archivo y desde ahí, desde ese punto, empezar la lectura o incluso empezar la escritura. Podemos ubicarnos con la función fseek y escribir un nuevo producto. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos sustituir un producto, vamos a ver aquí productos.txt, y vamos a ver si yo quisiera, por ejemplo, en el último registro, taladro percutor, quisiera agregar la marca, tendría que sustituir ese registro. Eso lo puedo usar moviéndome con fseek hacia la posición donde inicia este registro y sustituyéndola por un nuevo valor. Voy a hacer eso. Lo voy a hacer aquí voy a utilizar fseek antes del ciclo. File, la cantidad de bytes que me voy a mover son 8, entonces me quiero mover al último, es 7 por el tamaño de un producto. El tamaño de un producto ya lo tengo calculado, es tamp. Y el punto de referencia, el inicio. Entonces con esto me he desplazado hasta la posición donde arranca el último registro, y en ese punto voy a guardar un producto. Producto en el campo nombre, le voy a asignar el nuevo nombre, que es taladro percutor de media, marca Dewalt. Luego producto, la cantidad, no recuerdo cuánto le había dado, le voy a colocar 10. Y producto, el precio, 3000 Córdoba. Y luego con la función fwrite voy a escribir ese producto dentro del archivo. Tamp es el tamaño de producto, la cantidad de producto es 1 y ptr file como último parámetro. Entonces con esto sustituyo al producto que se encontraba en esta posición. Lo sustituyo por estos nuevos valores. Vamos a ejecutar para comprobarlo. Dice que tengo un error. Estoy haciendo una asignación en un arreglo, es verdad. Eso no tiene nada que ver. Debería de utilizar la función para copiar cadenas. strcpy. Estaba haciendo algo que no tiene ningún sentido. Entonces de esta manera copio. Con strcpy copio dentro de acá el nombre de este producto. Creo que ahora sí. Opción 2, productos.txt. Antes de que lo ejecuten, aquí va a haber un error, así que mejor cierro esto. Va a haber un error porque en esta opción yo he abierto el archivo para lectura y lo que estoy haciendo es escritura, entonces no puedo ejecutar eso. Voy a copiar esta parte, voy a cortarla y la voy a llevar al punto donde se realiza la opción de grabar, sería aquí, y no voy a ejecutar esta parte de grabar producto, para que lo que haga es grabar este producto y simplemente salga. Si me he equivocado, seguramente voy a dañar el archivo y voy a tener que hacer otro. Size of producto, porque aquí no tengo declarada la variable. Y pues lo demás creo que está bien. Creo que acá no tengo declarado tampoco el producto. O creo que sí, no sé. Vamos a compilar a ver. Estoy usando tam y no está declarado. En ese caso, size of producto.
Y acá tengo size of producto también. Vamos a compilarlo. Creo que no hay errores, espero no dañar el archivo. Sería la opción 3. Le doy enter y se va a registrar rápidamente. Productos.txt, enter. Se supone que ya se registró. Voy a la opción 2 para confirmar. Productos.txt. Y pueden ver que me movilicé mal, de hecho. Hice un error en la sustitución porque no veo que lo haya reescrito. Así que vamos a intentarlo de otra forma. Voy a ejecutarlo nuevamente, pero esta vez en la posición 6, a ver qué pasa. Listo, ahora vamos a confirmar. Y no funciona. Parece que simplemente lo agregué al final. Voy a hacer otra prueba porque estoy descubriendo que no sobrescribe. Voy a cambiar el modo de apertura, ya que el modo de apertura A quiere decir agregar al final. Y no sé, estoy pensando en que tal vez en este caso fsic no surta efecto. Voy a colocarlo aquí en la posición 7 y voy a cambiar el modo de apertura a W más. Voy a cambiar el modo de apertura a R más. Este modo de apertura me permite actualizar un archivo, escribir dentro de él, entonces sin eliminar el antiguo. Y en caso que lo eliminara ya tengo un respaldo. Así que vamos con la prueba. Productos.txt, enter. No veo donde haya hecho alguna actualización. Es que he ingresado a la opción 2 y tengo que entrar a la opción 3. Enter. Ahora sí, a confirmar. Enter. Y ahí está el grave error. He eliminado todos los registros. Todos los registros fueron eliminados. Y en la última posición, en la posición 8, agregó el producto. Entonces queda la experiencia de que con W más podemos eliminar también. Podemos eliminar un registro y quedarnos sin datos. Vamos a tener que fabricar en los próximos videos alguna manera de sustituir un registro existente. Y también vamos a ir pensando en la forma de crear una función que nos permita eliminar algún registro que ya no deseamos. Hasta aquí vamos a llegar con este video. Todo espero en el siguiente.